Primera de Corintios, capítulo 9, versos del 1 al 15. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. En esta mañana doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que cada mañana se unen a estos mensajes, a estos momentos de reflexión, en los cuales la palabra del Señor es compartida. Gracias por brindar un poco de su tiempo para escuchar estas reflexiones que van hasta lo profundo de nuestro corazón, en los cuales el Señor ministra nuestras vidas cada día. Bienvenidos hermanos de este grupo, bienvenidos amigos y oyentes que nos acompañan en esta mañana. Hoy ya estamos en una cuarta semana y seguimos con nuestro eslogan Primera de Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo. Nuestro subtema de esta semana, las preguntas con respecto a la libertad cristiana y los derechos personales. Hoy, mis queridos hermanos, el tema que vamos a analizar se titula Los derechos de un ministro. Un tema muy controversial, un tema de mucha enseñanza, de mucha confrontación, porque en nuestras congregaciones hemos descuidado mucho esa parte. Ya hemos leído nuestra lectura base que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 15. Y antes de entrar en nuestro tema, hermanos, acompáñenme a elevar una plegaria. Bondadoso Dios que estás en el cielo, Padre bueno y misericordioso, en esta mañana te damos las gracias por tan grande bendición, Señor, de permitirnos abrir los ojos un día más. Gracias, Padre bondadoso, porque tu amor y tu misericordia, Señor, son evidentes en nuestra vida cada mañana. Mi Señor,
Hoy en esta mañana queremos rogarte porque seas tú quien guíe a esta tu sierva, Señor, para poder exponer esta palabra, Señor, para que pueda ser fijada en cada corazón, Señor, y que podamos reaccionar de la mejor manera para honra y gloria también de tu nombre y para bendición de los ministros que tú has puesto para guardar el rebaño de tu pueblo. Gracias, Señor, haznos entendidos, abre nuestros oídos y permítenos, Padre, entender esta palabra, Señor, con amor, con paciencia, con mansedumbre, para ponerla en práctica. Bendecimos tu nombre, Jesús. Glorificado seas, Padre eterno, y en tu nombre oramos, amado Hijo de Dios. Amén y amén. Mis queridos hermanos, con frecuencia, los derechos del ministro constituyen un tema difícil en las iglesias, pues giran en los aspectos del sustento, de la aceptación y del apoyo financiero. En ocasiones, estos aspectos derivan en problemas, en divisiones, pues siempre habrá quien esté de acuerdo y lo realice con un corazón sincero, y quienes también lo desaprueban y ni siquiera se unen a realizarlo. Pero en estos pasajes ya hemos leído que el apóstol Pablo defiende los derechos legítimos de quienes sirven en el ministerio. No lo hace para exigir privilegios, sino para enseñar principios de justicia, de humildad y de entrega. Esta reflexión, amados hermanos, nos ayuda a valorar el ministerio pastoral y a entender el equilibrio entre su derecho y la renuncia por amor al Evangelio. Hoy dentro de esta reflexión veremos 4 derechos importantes que a destacar en este pasaje de 1 de Corintios 9, del 1 al 15. Y los derechos son el primero, el derecho de ser aceptado como ministro, que lo analizaremos en el versículo 1 y 3. Segundo, el derecho de recibir sustento, que lo vemos en el verso 4 al 11. El tercer derecho es ser la primera persona sustentada por la iglesia, versos 12 y 14. Y cuarto, el derecho de decidir si recibe salario o no, según el verso 15. Vamos a entrar en materia y vamos a iniciar con el primer derecho, que es el derecho de ser aceptado como ministro o pastor. Y el apóstol Pablo en la lectura nos dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? El ministro tiene derecho a ser aceptado como tal. Pablo era un verdadero ministro de Dios. Sin embargo, hermanos, había algunas personas en la iglesia de Corinto a quienes les disgustaba Pablo. Y les disgustaba sus mensajes que confrontaban, también su carisma, su estilo de predicación, su estilo de vida, su apariencia, la doctrina, su condición autoritaria, su dominio propio ante las situaciones difíciles, su fidelidad a Cristo, etcétera, etcétera. La lista puede ser interminable de cuántas características y cuántas cosas el apóstol Pablo tenía y que a muchas personas les incomodaba, que no les gustaba, que les causaba algo ahí en su interior. Porque sabemos, amados hermanos, que el enemigo no duerme. El enemigo siempre estará queriendo meter tropiezo a los siervos de Dios. Y por consiguiente, estas personas se dispusieron a deshacerse de Pablo y a querer destruir su ministerio. Quisieron lograrlo volviendo a la iglesia de Corinto en contra de él. Y Pablo declara su derecho de ser aceptado como ministro. Pablo tiene la vocación de ministro. Su vocación específica es ser apóstol. Pablo había producido fruto como ministro, lo que evidenciaba su llamado. A muchos de ellos les había llevado al Señor. El hecho mismo de que algunos de ellos fueran salvos bajo su ministerio evidenciaba su llamado. Así que podemos decir que Pablo
afirma su llamado y autoridad espiritual. Su ministerio está validado por su encuentro con Cristo y por los frutos visibles en la iglesia misma. Este derecho también implica que el ministerio debe ser reconocido y respetado como siervo de Dios, no por títulos humanos, sino por evidencia espiritual de la guía del Santo Espíritu del Señor. Aceptar a un ministro, amados hermanos, es reconocer la obra de Dios en él. La Iglesia debe honrar a quienes han sido llamados y enviados por el Señor. Con gran frecuencia, un ministro del Evangelio sufre rechazo y oposición, solo porque a algunos hermanos les desagrada algo de él. Pero su llamado por Dios evidencia sus frutos y su arduo trabajo en la obra. Y aunque maquinen cosas en contra de él, siempre la verdad saldrá a la luz. El Señor respalda a sus siervos. El segundo derecho de nuestra lección, de nuestro tema, es el derecho de recibir sustento. Y el verso 4 al 11 pregunta Pablo: ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pablo usa ejemplos cotidianos para poder darles a conocer o a entender esta situación que él quería que entendiesen en ese momento los hermanos. Y usa ejemplos muy característicos del momento. Porque este derecho número 2, que es el derecho de recibir sustento, también implica el derecho de ser alimentado, el derecho de recibir sustento para sus viajes o para sus actividades que el ministro haya de realizar. También tiene derecho de recibir ingresos suficientes para que pueda ministrar a tiempo completo. Y como les comentaba, el señor Pablo utilizó los argumentos que lo apoyan. Dice: el derecho del soldado, el derecho del agricultor, el derecho del que apacienta. La ley dice que este derecho le pertenece al ministro. Entonces, usando ejemplos cotidianos como el del soldado, el agricultor, el pastor, el principio es claro. Quien trabaja en lo espiritual tiene derecho a recibir lo material. Este sustento no es un lujo, sino una necesidad para que el ministro se dedique plenamente a la obra. Y la Iglesia debe ser consciente de su responsabilidad de apoyar económicamente a sus ministros. Es una expresión de honra y obediencia al mandato divino. Entonces, mis amados hermanos, vemos que el ministro tiene el derecho de recibir sustento. Pablo reafirma 3 derechos que lidian con el sustento financiero de la Iglesia al ministro. Luego, proporciona 5 argumentos de apoyo también. El derecho de ser alimentado. El ministro y su familia tienen que comer. Por consiguiente, es deber de la Iglesia proveer alimento o el sustento para sus ministros. El derecho de recibir sustento para viajar. Los ministros en la época de Pablo siempre estaban viajando de un lado a otro, ministrando a un número de iglesias. Los ministros de todas las generaciones han recibido sustento para gastos de viajes, de viáticos. Por consiguiente, es responsabilidad de las iglesias proveer para los gastos de viaje. El apóstol y otros ministros llevaban a sus familias con ellos en sus viajes ministeriales. Al parecer, esto señala que la mayoría estaban casados. La referencia a los hermanos del Señor constituye un testimonio fuerte a la deidad de Cristo. Sus propios medios hermanos que habían vivido con él día tras día se convirtieron en sus seguidores y ministros después de su resurrección. Y el derecho de recibir ingresos suficientes para que pueda ministrar a tiempo completo. Pablo dice que él y Bernabé trabajaban y se ganaban la vida mientras ministraban en Corinto.
pero tenían el derecho de recibir sustento de la iglesia. Los argumentos de apoyo que ilustran en esta problemática, la iglesia sin duda alguna es responsable del sustento de sus ministros. Y esos argumentos Pablo los evidencia, como ya lo dijimos, dice el derecho del soldado. ¿Qué soldado va a la guerra a sus propias expensas? El ministro es un soldado de Cristo. Él guía al pueblo de Dios en su lucha espiritual y por consiguiente deben sustentarlo. El derecho del agricultor también lo menciona. ¿Qué agricultor planta viña y no come del fruto? El ministro es un agricultor que siembra la semilla de la palabra de Dios. Él planta y cosecha el fruto para el Señor y para la iglesia. Por consiguiente, la iglesia debe ver que él que recoge la cosecha y come del fruto. También dice que el derecho del que apacienta. ¿Qué pastor apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? El ministro es quien apacienta el rebaño de Dios y quien alimenta el rebaño de Dios. Por consiguiente, debe ser alimentado y sustentado por el rebaño de Dios, ¿verdad? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Aquí la ley o la palabra de Dios dice que este derecho le pertenece al ministro. Pablo dice que él no tiene que hablar como un hombre usando ilustraciones humanas para demostrar su tesis, porque la palabra de Dios también dice lo mismo. El ejemplo, queridos hermanos, es claro. Quien trabaja en lo espiritual tiene derecho a recibir lo material. Este sustento no es un lujo, sino una necesidad para que el ministro se dedique plenamente a la obra. Y la Iglesia debe ser consciente de su responsabilidad de apoyar económicamente a sus ministros. Es una expresión de honra y obediencia al mandato divino. El tercer derecho de nuestra reflexión es que el ministro tiene derecho de ser la primera persona sustentada por la Iglesia. El asunto es comprometedor. Si otros tienen el derecho de recibir sustento de la Iglesia, ¿no tiene el ministro primeramente el derecho de sustento? La Iglesia de Corinto había reconocido los derechos de otros de recibir sustento, pero trágicamente no habían reconocido ese derecho en Pablo. Imagínense una iglesia descuidándose en sustentar adecuadamente a Pablo. Todo cuanto tenga que decir es una crítica contra la iglesia de Corinto y contra cualquier otra iglesia que no cumpla esta obligación dada por Dios. Ni la iglesia ni el ministro deben abusar de ese sustento. Pablo no exigió sustento cuando estuvo en Corinto, inicialmente aproximadamente como 3 años. Observe que él dice que lo soportó todo, es decir, él soportó hambre y todo tipo de penurias, y la idea es que la sufrió en silencio. No se lo dijo a nadie. ¿Por qué? Porque había algunas personas que se oponían a su ministerio y lo habrían acusado de preocuparse por asuntos mundanos o de estar en el ministerio solo por dinero, o de tener motivaciones incorrectas, o de un sinnúmero de otras acusaciones falsas que a veces surgen. Pablo sencillamente no quería obstaculizar el Evangelio, de ninguna manera. Sin embargo, la Iglesia le falló a Pablo, y le falló de un modo lamentable. No se ocupó ni cuidó de él como debió haberlo hecho. Imagínense, amados hermanos, su sufrimiento por falta de alimentación, ropa apropiada y adecuada, y una vivienda adecuada. Por eso Pablo les pregunta: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo señala que como fundador de la Iglesia, él tenía aún más derecho que otros. Sin embargo, renunció a ese derecho para no poner tropiezo al Evangelio. Amados hermanos, este punto resalta que el ministro principal debe ser prioridad en el sustento
por su trabajo, por su responsabilidad. La Iglesia debe cuidar primero a quienes llevan la mayor carga ministerial. Es justo y es bíblico que el pastor principal reciba el apoyo antes que otros. Y tristemente, amados hermanos, nos pasa como la iglesia de Corinto. No procuramos a nuestro pastor. Pensamos que él no necesita nada. Pensamos que él siempre está bien. Pensamos que él necesita cuidar de la iglesia nada más. Y no es correcto, amados hermanos. Él también necesita el cuidado de la iglesia. Él también necesita quien le provea. Él también necesita quien ore por él. Quien procure y quien le pregunte, ¿cómo está usted, pastor? A veces, ¿no? Porque siempre el pastor está disponible para todos, el pastor ora por todos, el pastor ayuda a todos. ¿Y quién lo ayuda a él? Amados hermanos, esto debe de reflexionar en nuestra vida cada uno de nosotros. Y que cada que lleguemos a nuestra iglesia, saludemos a nuestro pastor con gusto y le preguntemos, pastor, ¿necesita usted algo? ¿Está bien? Y si no, sin necesidad de que pregunte, hermanos, tenemos que ser sus proveedores en todo. El cuarto derecho de nuestra reflexión dice el derecho de decidir si recibe salario o no. Pablo fue un ejemplo en esto. Él dijo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y él dice que él no necesitaba, bueno, sí necesitaba, pero no había hecho de su prioridad aprovecharse de esa situación. En este es otro escenario, porque también hay líderes que aprovechan la situación y se enriquecen. Entonces debe de hacer un justo equilibrio, en donde la iglesia aporte por amor, por gratitud, no por obligación, porque también hay ministros que obligan a la iglesia a dar, ¿no? A participar, y no es correcto. La iglesia por amor, por gratitud, debe de proveer a su pastor, debe de sustentar en todo. Y Pablo aclara que aunque tiene derecho, ha decidido no usarlo. Lo hace por amor al Evangelio, para no ser estorbo ni motivo de crítica. Este acto de renuncia voluntaria muestra madurez en Pablo, muestra libertad, muestra entrega incondicional a su ministerio. El verdadero ministro no está motivado por el dinero, sino por el llamado. Puede decidir recibir o no sustento, según lo que edifique más a la iglesia. Él podrá decidir. Los derechos del ministro son legítimos, son bíblicos y son necesarios, pero también lo es la libertad de renunciar a ellos por amor al Evangelio. La iglesia debe honrar, sustentar y respetar a sus líderes, y los ministros deben servir con integridad, sin codicia, confiando en la provisión de Dios. Y en el pasaje base dice que el ministro tiene el derecho de decidir si recibe salario o no. Y Pablo tomó la decisión de no recibir salario de los corintios. Sencillamente esa fue su estrategia con los corintios. Esto le permitió hacerles frente a sus enemigos y refutar cualquier acusación de predicar por dinero. Él no recibió sustento en otras situaciones. Pablo dice claramente que él no ha escrito para avergonzar a los corintios y que lo sustenten por obligación. Su propósito ha sido enseñarlos a cómo tratar a sus ministros. Pablo dice que él no quiere que la iglesia comience a sustentarlo, porque él puede gloriarse en su obra por Cristo y por la iglesia. Lo que él quiere decir es que pudo hacerles frente a sus enemigos con confianza, porque llevó una vida de abnegación. Y dice la palabra de Dios, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Primera de Timoteo 5:17. Y también dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que quiera que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esto aplica en todo, hermanos, en todo. Si nosotros nos afanamos por las cosas materiales, no vamos a poder recibir la bendición completa de Dios. Entonces, este justo equilibrio nos lleva a tener cuidado de nuestros pastores y de nuestros ministros. Pero también a los ministros les compromete a servir con fidelidad, a ser honestos y a no trabajar en la obra por ganancias deshonestas. Hermanos y hermanas, hoy hemos visto que el ministerio no es solo un llamado, sino también una responsabilidad que merece reconocimiento, sustento y respeto. Dios ha establecido que quienes nos enseñan, nos guían y nos cuidan espiritualmente, también sean cuidados por la Iglesia. No seamos indiferentes. No demos por sentado el sacrificio de nuestros pastores y de nuestros líderes. Honremos su labor, sostengamos su vida y sobre todo, oremos por ellos. Si todos nos sumamos a esta labor, no será gravosa, pero si cae en unos cuantos, es complicado y es difícil. Amados hermanos, sumémonos a la aportación voluntaria para nuestros pastores. Y si tú has sido llamado al ministerio, recuerda, tus derechos son reales, pero tu mayor recompensa está en servir con amor, sin tropiezo, y con la mirada puesta en Cristo, siendo fieles. Hoy, a todos y cada uno de ustedes les invito a responder con el corazón. Como iglesia, comprometámonos a orar y a cuidar a nuestros ministros y líderes. Como ministros, sirvamos con integridad, sin codicia y con libertad espiritual, compartiendo en vida y obra el Evangelio de Jesús. Que seamos un ejemplo real del servicio con amor. Y como cuerpo de Cristo, trabajemos juntos en unidad para que el Evangelio avance, para que la obra no se detenga y para que los ministros sigan trabajando en la obra sin preocuparse por sus necesidades materiales. Porque déjenme les digo, amados hermanos, que el Señor les suple sus necesidades. Una ocasión un pastor decía, la obra del Señor se realizará con nosotros o sin nosotros, y más nos vale que sea con nosotros. Entonces el Señor suplirá las necesidades de nuestros ministros de una o de otra forma, pero más nos vale que cumplamos con lo que nos corresponde a cada uno. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por los siervos que has puesto en tu iglesia. Gracias, Padre bueno, y ayúdanos a honrarlos, a sostenerlos y a reconocer su llamado, Señor. Y a los ministros, dale sabiduría para ejercer sus derechos con humildad y con amor, con entrega incondicional. Que todo sea para tu gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, gracias. Gracias por los hombres y mujeres que has llamado al ministerio. Gracias por su entrega. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por su amor. Por ese amor por tu iglesia. Hoy, Señor, te pedimos que fortalezcas a tus siervos, que proveas sus necesidades. Guárdalos, Señor, de todo tropiezo, de todo lazo del enemigo, de toda tentación, de toda raíz que pueda envenenar, Señor, sus corazones y ver nada más lo material. Líbralos de todo mal, Señor, y a nosotros, Padre, como la Iglesia, permítenos ser entendidos, ser obedientes, ser desprendidos, Señor, porque así, Padre bueno, como abrimos
la mano, también recibiremos. Si la mantenemos abierta para dar, también la tendremos abierta para recibir. Pero si la cerramos, Señor, ni siquiera podremos tomar tampoco las bendiciones que tú nos das. Que nunca les falte, Padre, tu presencia, tu palabra y tu paz. Que nunca nos falte, Señor, la obediencia, la sujeción a ellos, la paciencia, Padre, el amor y la misericordia de los unos por los otros. Ayúdanos como iglesia a ser generosos, a ser sensibles y obedientes, que honremos a quienes nos sirven y que sirvamos juntos en unidad como un cuerpo. Que cada derecho sea ejercido con sabiduría y que cada renuncia sea hecha por amor a tu nombre. Bendecimos tu nombre, amado Señor, y en tu nombre, Jesús, oramos y suplicamos todas estas cosas. Amén. Amados hermanos, gracias por su atención. Que el Señor nuestro Dios fije esta palabra en cada corazón y que podamos mirar con otros ojos a nuestros líderes, a nuestros ministros, a nuestros pastores y podamos ser de ayuda para ellos y sustento. Gracias, amados hermanos. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Y yo les aseguro que en mí me llevo una buena enseñanza también, amados hermanos. Bendiciones y paz a vosotros.